Buenas noches, hermanos. Buenas noches. Gracias a Dios por la vida de cada uno de los que aquí estamos. Amén. Nos decía Samuel que si nos subimos a ese barco, ¿verdad? Y empiezan las tormentas. Esas pequeñas tormentas que cuando estamos en Jesús nos tumban, nos dominan. Pero cuando estamos del lado de Jesús, Él dice, no temáis. Amén. Bueno, hermanos, en esta noche tengo algo que decirles así brevemente. ¿Cuántos de nosotros hemos trabajado en alguna empresa, en algún lugar de trabajo, llámese fábrica, lo que sea, ¿verdad? Un centro de trabajo, donde se nos pide que usemos uniforme. Se nos da una capacitación, se nos da una indumentaria. ¿Para qué? ¿Con qué fin? Con el fin de que sepan quiénes somos, con el fin de que nos identifiquemos. Eso es lo que quiere el patrón, eso es lo que quiere la empresa. ¿Creen ustedes que sea importante que nos identifiquemos? Amén. Porque si no, no tendríamos nombre, ¿verdad? No nos conoceríamos, no nos conocerían. Entonces, es por eso que les digo esto, ¿verdad? En esta noche vamos a hablar del bautismo en agua. Nos decía el pastor en la introducción que va a haber bautismos, a fin de mes. Y esta es la primera clase, si es que así la podemos titular, de 4 o 5 clases que se van a dar para saber por qué nos bautizamos y todo. La palabra bautizo viene del griego baptizo, que quiere decir, su significado quiere decir sumergir, sepultar o lavar, para que sepamos de qué estamos hablando, ¿verdad? Si me acompañan por favor con sus Biblias a la cita de Lucas 3 en el versículo 21. Amén. ¿Están listos? Amén. Dice, aconteció cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Se los repito, aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. El sermón, el mensaje de esta noche, yo lo he titulado Un acto de obediencia. Amén. Para los que están tomando nota, le podemos titular así, un acto de obediencia. ¿Por qué decimos que es un acto de obediencia? Todos los que somos cristianos, todos los que hemos aceptado a Jesucristo y que hemos sido redimidos por Él, lo tenemos a Él como nuestro ejemplo, ¿verdad? Nuestro máximo ejemplo, es nuestro rey, es nuestro hermano mayor. ¿Verdad que el hermano mayor siempre quiere el hermano menor siempre quiere hacer lo que hace el mayor? Lo quiere imitar, ¿sí? Entonces, vamos a imitar a Jesús en eso. ¿Por qué? Porque Jesús nos dio ejemplo, no simplemente nos dijo, háganlo. No, nos dijo, miren, así se hace. Y Él lo hizo, Él se bautizó. Entonces, tenemos que bautizarnos. Debemos de bautizarnos, ¿sí? En el libro de Mateo 3:15, si gustan yo se los leo, dice, pero Jesús le respondió a Juan, se está refiriendo a Juan, cuando Juan estaba bautizando. Viene Jesús a Juan y Jesús le dice a Juan, bautízame. Pero le dice Juan, no, Señor, tú me debes de bautizar a mí. Y le dice Jesús,
déjalo, tenemos que cumplir toda justicia. Como diciendo, esto es algo que lo tenemos que hacer así, no es que yo lo voy a pasar por alto, no. ¿Sí? Entonces, Juan bautiza a Jesús. Y esto es algo que debemos de tenerlo siempre presente. ¿Qué es lo que queremos hacer? Simplemente andar con Jesús a medias, andar con Él de lejitos o estar cerca de Él. Yo me imagino que el barco del que nos hablaba Samuel no estaba tan grande, ¿verdad? Porque dice que lo fueron a despertar rápido. Cuando estaba la tormenta, rápido se acercaron a Él. Y si nos damos cuenta, si analizamos el pasaje, dice que tan pronto se despertó Jesús, reprendió la tormenta. Eso quiere decir que cuando estamos cerca de Jesús, no hay problema. Él mismo nos los dice, porque alejados de mí, nada podéis hacer. Amén. Entonces hay que estar cerca de Él para obedecerlo, para escucharlo. ¿Se acuerdan cuando tomábamos clases de baile? Queríamos estar detrás del maestro para seguir sus pasos, y cada paso que hacía el maestro, así lo hacíamos. Entonces, si somos buenos, si hemos sido buenos para imitar las cosas malas, cuando no estábamos con Jesús, y éramos bien buenos para imitar las cosas malas, vamos a, en esta nueva vida de seguir a Jesús, vamos a imitarlo a Él. Amén. ¿Sí? ¿Se acuerdan del pasaje de la higuera? Cuando Jesús iba con sus discípulos, Jesús se para enfrente de la higuera y le habla y le dice, nunca más haya fruto en ti. Y los apóstoles se sorprenden, ¿verdad? Y dicen, ay Señor, mira, se secó la higuera. Les dice Jesús, mayores cosas que estas harán. Todo lo que pidieres en mi nombre de mi Padre será concedido. Pero dice, creyendo. Entonces debemos de imitarlo a Él en eso. Hermanos, para no alargarnos tanto, yo les voy a hablar acerca de dos cosas en el área del bautismo, porque mis compañeros en las siguientes pláticas nos van a hablar de lo demás. En esta noche yo les quiero hablar de dos cosas. ¿Por qué nos bautizamos? Y después, como respuesta a esta pregunta, también se las voy a explicar porque es un mandato. ¿Por qué nos bautizamos? Por obediencia a Dios y por identificarnos con Jesucristo. No es por otra cosa. Hay personas que creen que el bautismo salva, pero en sí el bautismo no salva. Lo que salva es creer en Jesús. Amén. Aceptarlo a Él. Amén. Porque imagínense, el ladrón que estaba en la cruz al lado de Jesucristo, él no tuvo tiempo de bautizarse en agua. Él no tuvo tiempo. Él ya estaba en sus últimos minutos de vida y él le dice, este es el justo, le dice a su compañero el ladrón. Él no tiene culpa. Le dice, Señor, acuérdate de mí. Y le dice Jesús, sí, efectivamente, estarás conmigo en mi reino. Entonces, ¿por qué nos bautizamos? Por obediencia a Dios, para identificarnos con Jesús. Porque debemos de estar claros que todo lo que Jesús demande de nosotros lo tenemos que hacer. Hay muchas cosas que Jesús nos dice que hay veces que no nos checan, que decimos, ay, eso es imposible. Como cuando dice Jesús, amad a tus enemigos. También dice, si te pegan en una mejilla, pon la otra. Pero lo tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque Él nos dio ejemplo. Él nos dio ejemplo. Entonces, tenemos que seguirlo. Tenemos que obedecerlo. Que nos quede bien claro que el acto del bautismo es como cuando nosotros avanzamos en una preparación y llegamos a cierta etapa donde ya somos de
de una confianza, de una madurez, ¿sí? Y en esa preparación, la persona que nos conoce dice, yo estoy seguro que él va por buen camino. Así es Dios. Así nos pone Dios en el bautismo. Hay una cita en el libro de Levítico, si lo pueden buscar por favor, Levítico 8, donde nos vamos a dar cuenta que también en el Antiguo Testamento hay una simbología del bautismo. Porque a lo mejor podemos decir es que el bautismo nada más es del Nuevo Testamento, pero también en el Antiguo Testamento hay. Si lo tienen, vamos a leerlo. Hermano Samuel, por favor, lo puede leer del 1 al 6, Levíticos 8 del 1 al 6. Habló Jehová a Moisés diciendo: toma a Aarón y a sus hijos con él, y las vestiduras, el aceite, la unción, el becerro de la expiación de los carneros, en el canastillo de los panes sin levadura, y reúne toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Hizo pues Moisés como Jehová le mandó, y se reunió la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión, y dijo Moisés a la congregación: esto es lo que Jehová ha mandado hacer. Entonces Moisés hizo acercarse a Aarón y a sus hijos, y los lavó con agua. Amén. Si nos damos cuenta, ahí hay un énfasis, ¿verdad?, en cómo se debe de hacer. Es un mandato. A lo mejor me estoy enredando con las divisiones, pero que quede claro que es un mandato. Es como vamos a buscar ser obedientes a Dios, porque tenemos que ser obedientes en la forma de caminar con Él, en la forma de actuar con Él. Si Él nos dice, se tiene que bautizar, hay que bautizarse. Amén. Amén. ¿Quiénes se bautizaron en el Nuevo Testamento después de aceptar a Jesucristo? Por ejemplo, Pablo. Cuando Pablo tiene un encuentro directo con Jesús, él queda ciego, va el profeta Ananías, y al momento, ahí rapidito, después de que Ananías ora por él, le impone manos y recobra la vista, él le dice: bautízate. Le dice: ¿por qué te detienes? Yo me imagino que Pablo en su forma de andar persiguiendo la iglesia y en su forma de creer, en la forma que había sido educado, él tenía un concepto, una forma de creer. Él hacía las cosas a su modo, a como le habían enseñado. Pero cuando llega y conoce a Jesucristo, se da cuenta que hay varias cosas que tiene que cambiar. Y le dice el profeta Ananías: ¿qué esperas? ¿Qué te detiene? Y es lo mismo que debemos de preguntarnos nosotros: ¿qué nos detiene? ¿Qué nos detiene seguir adelante, seguir más allá, conocer más? Tener esa comunión con Dios, aceptarlo, cumplir lo que dice en el libro de Marcos. ¿Qué dice la gran comisión? Ir por el mundo, predicar el evangelio. El que creyere, hiciere y fuere bautizado será salvo. Pero dice claramente que debemos de creer. Es creer. Ese es el primer paso: creer, aceptarlo y bautizarnos. La segunda división es porque es un mandato. Dice Juan 1:33, dice: el que me envió a bautizar con agua. Alguien lo envió. ¿Quién lo envió? El que me envió, dice. Bueno, pues entonces alguien lo mandó. Recuerdan que Juan decía que se tenían que bautizar para arrepentimiento.
Pero nosotros en el bautismo no lo hacemos para arrepentimiento, lo hacemos por obediencia. Cuando aceptamos a Cristo, nos arrepentimos. Llega el arrepentimiento a nosotros. Recuerden que la sangre de Cristo nos limpia. Amén. Nos limpia de todo pecado. Amén. Nos limpia de nuestra naturaleza pecaminosa. Y después de que nos limpia, pasamos a ser parte de Él. Y debemos de ser hacedores de la palabra. ¿En qué forma? Si cada que nosotros aprendamos algo nuevo, podemos leer la palabra de Dios mucho. Y como a muchos nos pasa, cada vez que leemos algo nuevo, lo podemos leer aquí, llegamos a la casa y lo leemos. O por ejemplo nos invitan a otra iglesia y escuchamos un mensaje, y muchas veces el mismo versículo que escuchamos aquí, lo escuchamos en otro lado y Dios nos habla de diferente forma. Pero ¿qué si lo escuchamos y no lo ponemos por obra? Yo creo que tenemos que estar conscientes que el crecer tiene que ser parte de nuestra obediencia. Tenemos que obedecer para crecer, obedecer para crecer. En la medida que seamos obedientes, vamos a crecer. ¿Se acuerdan ustedes del muchacho que nació ciego? Que le preguntaron a Jesucristo que quién había pecado. Jesucristo lo sana, dice que él escupió en tierra, hizo lodo y se lo untó en los ojos. Pero Jesucristo le dio una orden. Le dice, ve y lávate en el estanque. ¿Será que el agua fue lo que sanó al muchacho? No. La fe. La fe. Y es un acto de obediencia. Cuando Jesucristo le puso la saliva, el lodo ya estaba sano. Ya había sanado. Pero Jesucristo ahí nos pone una prueba de que tan pronto lo aceptamos, empezamos a caminar con Él en obediencia. Si Él nos dice, ve para allá, ve para allá. Amén. Nos hemos dado cuenta, ¿verdad? Que en la medida que cuando aceptamos a Jesucristo y empezamos a andar con Él en obediencia, empiezan los problemas. Los que teníamos muchos amigos parranderos, al siguiente domingo de que vienen a la iglesia, vienen los amigos. Vamos a la fiesta, vamos a tal lado. Y ahí está la lucha, ¿verdad? Pero si somos obedientes, vamos a sacar mucha ganancia. Amén. Nuestra obediencia nos va a llevar lejos, muy lejos. Entonces, ¿cuántos de nosotros creemos, de los que estamos aquí? Amén. Todos, ¿verdad? Creemos en Jesús. Sabemos que Jesucristo nos ha rescatado. ¿Sí? No seamos como aquel joven rico que fue ante Jesús y le preguntó que qué debería hacer para heredar la vida eterna. Y Jesús le dijo, ¿tienes la ley? Y le dice, no, pues la ley de esa ya me la sé. Desde chiquito la conozco. Entonces Jesucristo le dijo un poquito más, ¿verdad? Y ahí fue donde él se puso triste. Dice, no, pues entonces no, mejor no. Vamos a hacerlo, porque en estos tiempos hay mucha confusión. Son unos tiempos en que día a día la fe de nosotros tiene que brillar, tiene que mantenerse como una moneda, ¿verdad? Una moneda que tiene cierto valor, las divisas internacionales. Que aunque haya problemas económicos, la moneda sigue teniendo su mismo peso. ¿Sí? Que cuando vengan las circunstancias, hermanos, nosotros podamos ser fieles. Vamos a hacerlo así. El acto del bautismo nos va a llevar a crecer mucho, pero no por el hecho de bautizarnos. No lo vean como una magia, que digan, ay, si yo me bautizo voy a hacer esto. No. Cuando nosotros nos damos cuenta que somos obedientes y dentro de esa obediencia
podemos seguir adelante, vamos a tener mucha bendición. ¿Sí? Porque no es fácil. No es fácil. Después de que nos bauticemos, a lo mejor alguien va a decir, bueno, es un acto de meterse al agua y mojarse, pero le podemos buscar el significado, le podemos acomodar el significado, pero de la explicación que yo les daba de la palabra bautizo, del griego bautizo, que es sumergir, sepultar. ¿Por qué? ¿Por qué lo vemos así? ¿Por qué lo hacemos? Jesucristo murió y resucitó. Y también nosotros debemos hacerlo así, ¿verdad? ¿Nos merecíamos la cruz? Claro. Jesucristo murió y resucitó. Bueno, pues el bautismo es eso. Es un acto simbólico de que morimos a nuestra vida pasada y resucitamos a una vida nueva. Amén. 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 A una vida con Jesús. Así es. A una vida en la que ya no vamos a tener ese dominio del pecado sobre nosotros. Hermanos, si tenemos presente esto, la simbología que tiene el bautismo, morir a nuestra vida pasada, sepultar al viejo hombre. Nos explicaba el pastor que por qué se ha tomado como forma regular para el acto de bautizo de tirar a las personas o hacer que las personas se sumerjan en el agua de espaldas, porque cuando nos morimos así nos entierran, ¿verdad? Entonces es un acto simbólico, que moramos a nuestra vida pasada y podamos nacer de nuevo, nacer limpios, así como hizo Moisés con Aarón, que lavó sus pecados, lo preparó para el sacerdocio. ¿Sí? Así lo hace Jesucristo. Que podamos ser valientes y decir, sí, Señor, yo me bautizo por seguirte. Yo me bautizo porque quiero seguir contigo, quiero ir más allá. Yo los invito a que los que no se han bautizado no lo piensen. No lo piensen en el sentido de que le empiecen a buscar explicación o empiecen a tomar tiempo, igualito que le dijo el profeta Pablo. ¿Por qué te detienes? ¿Qué te detiene? Vamos a hacerlo, hermanos. Vamos a hacerlo. No tengamos miedo. Es en obediencia a Dios y es por identificarnos con Jesús. Que verdaderamente digan, ¿eres cristiano? Sí, sí soy cristiano. ¿Obedeces a Jesús? Sí, lo obedezco. Amén, hermanos. Amén. Bueno, de mi parte, muchas gracias. Gracias a Dios porque esto de que yo esté aquí parado es resultado de lo que Dios ha hecho tanto en la vida del pastor y en la vida de nosotros. ¿Sí? Yo le doy gracias a Dios nuevamente porque yo sé que vamos a seguir aprendiendo y vamos a ir aprendiendo por el camino. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos. Buenas noches.